Muy bien, chicos, ahora nos toca analizar el curso de biología, en el cual vamos a hablar acerca de las biomoléculas inorgánicas que nos faltaban. Anteriormente, en la semana 3 hablamos acerca de las biomoléculas inorgánicas como por ejemplo el agua, que tenía unas propiedades físicas y propiedades químicas muy interesantes. Acuérdate que el agua es una de las sustancias vitales más importantes para la vida en los seres vivos. Entonces, el día de hoy hablaremos de otras sustancias inorgánicas también muy importantes que nos va a servir a nosotros entender acerca de todo el metabolismo que nosotros necesitamos y cómo estas partículas, cómo estas moléculas, cómo estas sustancias químicas que se encuentran de manera natural nos ayudan a evolucionar, nos ayudan a vivir cada día, haciendo funcionar cada célula que nos compone. Vamos a ver el tema de hoy. El curso biología y el tema de hoy es biomoléculas inorgánicas 2. Inorgánicas 2, ¿sí? Ahí está. Entonces, la primera biomolécula que me gustaría explicarles para que ustedes puedan entender es un poco más acerca del oxígeno gaseoso, ¿sí? Vamos a ver el oxígeno gaseoso. El oxígeno gaseoso vendría a ser una de las biomoléculas más importantes en la respiración de todo ser vivo. El oxígeno, entonces sería acá, pone, es una biomolécula. Antes de ponerle bio, claro, está bien, biomolécula, pero es una biomolécula inorgánica. ¿Sí? Quiere decir que no está hecha por nosotros, sino que la encontramos en la naturaleza. Biomolécula orgánica presente ¿dónde? Presente en la atmósfera, en el aire, en la atmósfera, ¿correcto? Acuérdate que la atmósfera viene a ser esas capas inmensas de aire que tenemos nosotros encima de nosotros, que nos mantiene, en este caso, en esta manera, erguidos, ¿no? Nos mantiene siempre con una cierta presión. A esa presión la llamamos la presión atmosférica, que es la presión que ejerce nuestra atmósfera, estas capas gaseosas que se encuentran encima de nosotros, cubriéndonos en toda la corteza terrestre. Acuérdate que la atmósfera tiene 4 capas muy importantes. La troposfera, la estratosfera, la mesósfera y la ionosfera. Una vez más, la troposfera, estratosfera, mesósfera y ionosfera. Entre ellas vamos a encontrar una capa muy importante, la capa de ozono, que está constituida por 3 oxígenos. Pero de lo que estamos hablando nosotros es del oxígeno gaseoso, que está constituida por 2 átomos de oxígeno, ¿sí? Entonces ponemos acá oxígeno gaseoso constituido por 2 átomos de oxígeno. El oxígeno gaseoso se encuentra de manera natural en el aire, aproximadamente un 21% del aire está constituido por este gas, el gas oxígeno gaseoso, ¿sí? Tienes que tener en cuenta que el oxígeno gaseoso es una biomolécula muy importante para la respiración. Así que ponemos acá, es vital para la respiración. Es vital para la respiración. ¿Sí? El oxígeno gaseoso también se presenta de maneras muy arraigadas en la Tierra. El oxígeno gaseoso está como en forma de gas, está en el estado gaseoso, su mismo nombre lo dice, oxígeno gaseoso. Este gas va a contener o está constituido químicamente por 2 átomos de oxígeno unidos por un enlace covalente, ¿sí? Este oxígeno se une con otro oxígeno formando un enlace doble. Cada oxígeno pertenece a la familia de los calcógenos. El oxígeno pertenece a la familia de los calcógenos o también llamados anfígenos. Esta familia de la tabla periódica son aquellos elementos químicos que poseen 6 electrones de valencia en su composición. Ahí están, cada puntito representa un electrón. Son 6 electrones que contiene el oxígeno debido a que pertenece al grupo 6A a la tabla periódica de la familia química de los calcógenos y anfígenos.
Al poseer 6 electrones va a compartir 2 electrones y 4 electrones se van a quedar libres. Cada rayita representa 2 electrones, 2 más 2 serían 4, más 2 de acá serían 6. Como va a compartir sus electrones con este oxígeno de acá, que también tiene 6 electrones, formaríamos un enlace covalente doble. Ahora, ¿por qué se le llama covalente? Se le dice covalente porque es uno de los enlaces químicos interatómicos que une solamente elementos no metálicos. Como tú puedes notar, el oxígeno es un átomo no metálico. Entonces forma enlace covalente. ¿Sí? Muy bien, esa es la explicación química acerca de los enlaces químicos y a qué familia pertenece el oxígeno. Ahora, ¿por qué es vital para la vida? ¿Por qué es vital para la respiración? Toda persona, todo ser humano, tiene un sistema respiratorio, ¿correcto? Tú sabes que la respiración, la inhalación y la exhalación se da cada minuto, cada segundo. Cuando inhalamos, absorbemos del aire el 20% del oxígeno, pero no solo entra el oxígeno, también entra nitrógeno. Un 78% del aire contiene nitrógeno y un 21% del aire contiene oxígeno gaseoso. Estos dos gases van a contribuir para formar o para realizar el intercambio gaseoso, ya que por acá también se libera otro gas muy importante, el CO2. El CO2 que se encuentra al momento de exhalar, encontramos bastante cantidad de CO2, que es otro gas también que sirve para la respiración. Lo que hacemos acá al inhalar y exhalar se llama hematosis. La hematosis viene a ser el intercambio gaseoso entre el oxígeno que entra y el dióxido de carbono que se libera al medio ambiente. Ese dióxido de carbono se sirve en el medio ambiente ya sea para dos cosas: para fomentar el calentamiento global o para realizar la fotosíntesis en la fase oscura de una plantita. ¿Sí? Las plantas se alimentan del dióxido de carbono que nosotros exhalamos para formar o para realizar la fotosíntesis, ¿correcto? En un proceso llamado fase oscura se requiere el dióxido de carbono. Muy bien, entonces, conociendo aquello, podemos diferir que el oxígeno es un gas vital, importante para la respiración y la fotosíntesis. El oxígeno, aparte de que esté, claro, el oxígeno se produce por la fotosíntesis. Pues acá se produce, ¿sí?, por un proceso en la fotosíntesis llamado la reacción de Hill, ¿correcto? O también llamado hidrólisis. Se produce por la reacción de Hill. Reacción de Hill, o también llamado sería la fotólisis del agua, ¿sí? O fotólisis del agua. La fotólisis del agua es cuando el agua se disgrega, se separa en sus dos componentes vitales. Según Lavoisier, sabemos que H2O es el agua. H2O, fórmula química del agua, se puede separar en dos gases, gas hidrógeno con gas oxígeno. Es ahí que el oxígeno es un producto de la ruptura del enlace formado por el agua, ¿sí? Ese cambio se produce por el calor, un cambio de temperatura, un cambio de calor, de la temperatura del ambiente, genera que el oxígeno se libere en dos gases, hidrógeno y oxígeno. Del agua se libera hidrógeno y oxígeno por medio de la fotólisis, ¿sí? Eso ocurre en un proceso de la fase luminosa de la fotosíntesis, ¿correcto? Así que sucede de manera natural. Entonces el oxígeno se encuentra en el ambiente gracias a las plantitas. Entonces ahí tenemos el oxígeno, que también sirve como comburente, ¿ya? Es un comburente de la reacción de la combustión. Es un comburente de la combustión. Como un comburente de la combustión. Acuérdate que el oxígeno gaseoso, por ejemplo, si yo estoy quemando un gas metano, le tengo que agregar oxígeno gaseoso, porque al agregarle oxígeno gaseoso, este gas metano se va a oxidar, va a ganar o va a perder electrones.
Este gas metano se oxida con el oxígeno formando así, ¿qué cosa? CO2, que es otro gas inorgánico, y vapor de agua. Quiere decir que el oxígeno ha funcionado como un comburente para que el hidrocarburo se convierta en esos dos productos y así formando la combustión completa, ¿correcto? Eso sería parte entonces vital del oxígeno gaseoso, cómo esto funciona en muchos casos. Una característica también importante del oxígeno es que forma, como ya sabemos, óxidos, pero forma óxidos básicos y también forma óxidos ácidos, ¿correcto? A estos óxidos ácidos también se les puede llamar con el nombre de anhidridos. Los anhidridos pues son en todo caso óxidos formados por no metales. Por ejemplo, si yo tengo un metal, cualquier metal, sodio, hierro, aluminio, se va a oxidar por el oxígeno del aire, y esto me va a producir un óxido básico. Eso viene a ser la condición del oxígeno y la importancia de la oxidación. Por ejemplo, el metal puede ser hierro. Si al hierro le agrego oxígeno, esto me produce hematita, o también llamado óxido férrico, que viene a ser un óxido básico obtenido por la combinación de metal con no metal. Ahora, ¿qué pasaría si yo agrego un no metal? Si tú agregas un no metal, entonces ese no metal al unirse con el oxígeno gaseoso me va a formar un anhidrido. Este anhidrido también se le puede llamar óxido ácido. Cuando se forma un óxido ácido, el no metal, un ejemplo puede ser el cloro. Cloro gaseoso más oxígeno gaseoso me libera cloro 2 o 3, ¿no? Por ejemplo, puede ser el caso. En este caso estoy dando un caso común, puede ser también cloro 2 o 1, no hay ningún problema. En todo caso, tú tienes que conocer que tanto el cloro como el oxígeno se van a combinar formando una nueva sustancia, en este caso el óxido hipocloroso. Este óxido anhidrido hipocloroso, como así llamamos a este producto, está formado por un no metal más el componente que es el oxígeno. El oxígeno es el que realiza la oxidación tanto de metales como no metales, ¿correcto? Esa sería la explicación entonces. Respecto a sus características o propiedades físicas, sabemos que el oxígeno no tiene color, no tiene olor, no tiene sabor, o sea, es incoloro, es inodoro, sin olor, inodoro, también es insípido, o sea, no tiene sabor tampoco porque es un gas, correcto, es un gas, está en estado gaseoso en la naturaleza, ¿sí? Aparte de esas características, el oxígeno gaseoso también es vital en la formación de ácidos, en la formación de hidróxidos, en la comunidad completa. El oxígeno es utilizado por todos los seres vivos y es muy vital para el mundo, para el planeta Tierra, ¿correcto? Eso sería acerca del gas oxígeno. Muy bien, borramos entonces la pizarra para explicar de la siguiente biomolécula importante. Hemos hablado acerca del oxígeno. Hablaremos ahora acerca del dióxido de carbono, ¿correcto? El dióxido de carbono es otro gas también importante. ¿Sí? Fórmula química del dióxido de carbono es CO2. ¿Sí? El CO2 viene a ser, en todo caso, uno de los gases tan importantes como el oxígeno, ya que sirve también para la hematosis. ¿Sí? Ten en cuenta eso. El dióxido de carbono está formado por un átomo de carbono, ¿sí? Y dos átomos de oxígeno. La composición química del dióxido de carbono se basa en que estos átomos de oxígeno están arraigados con un carbono en el medio.
Este carbono pertenece al grupo de los carbonoides, por lo cual tiene 4 electrones de valencia. Tú ya sabes que el oxígeno tiene 6. 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Al hacer eso, para llegar al octeto electrónico, el octeto electrónico viene a ser que cada átomo se une con otro para llegar a 8 electrones de valencia. Si él tiene 6 y comparte 2, tendría 8. Si él tiene 6, comparte 2, sería 8. Si este tiene 4, comparte 2 por acá y 2 por acá, serían 8. Todos los átomos están llegando al octeto, así que estaría correcta su composición. Tiene doble enlace, 2 enlaces covalentes, ¿sí? 2 enlaces covalentes, que lo hacen resistente, pero también lo hacen fácil de poder cambiar de estado, ¿sí? No es como el oxígeno que permanece en estado gaseoso. El CO2, debido a su composición, que puede separarse del carbono, va a formar, en este caso, o va a cambiar físicamente de un estado vapor a un estado sólido. A eso le llamamos con un nombre también, llamado hielo seco, ¿sí? Vamos a analizarlo por acá. Entonces decimos que el dióxido de carbono a menos 67 grados Celsius se convierte en hielo seco. ¿Y qué viene a ser el hielo seco? El hielo seco viene a ser el dióxido de carbono en estado sólido, o sea, la solidificación del CO2. Debido a que el CO2 en la naturaleza se encuentra en forma de gas, al disminuir tanto la temperatura, este CO2 se convierte en hielo seco. Ese hielo seco lo podrías encontrar, ¿sabes dónde? En la Antártida, por ejemplo, donde las temperaturas son tan bajas que el mismo hielo seco que se encuentra en el ambiente se comienza a granizar y formar el dióxido de carbono que se comienza a granizar en hielo seco, comienza a generar, en este caso, los grandes glaciares que encontramos en Antártida, por ejemplo, ¿no? En el Ártico. Ahí hay una muy baja temperatura, lo que causa en el hombre quemaduras criogénicas, quemaduras por frío. Entonces, tener mucho cuidado en el momento de manipular, en todo caso, el hielo seco, ya que con el hielo seco se pueden hacer diferentes experimentos muy bonitos también. El hielo seco puede ser muy violento, ¿no? Acuérdate que puede causar quemaduras, entonces pone acá, puede causar quemaduras por frío. Quemaduras por frío, porque están demasiado tan frías que al tocar tu temperatura, como que causa una pequeña reacción, ¿no? Que se produce un cambio de temperatura brusco llamado quemadura. Quemaduras criogénicas, por así decirlo. Ten en cuenta que es un gas vital para la respiración, por eso acá poner gas vital, ¿sí? Vital y respirable, porque se puede respirar, ¿sí? Mientras sea CO2 se puede respirar. Si hablamos del CO, ya no. Este es un monóxido de carbono que se obtiene por la combustión incompleta de ciertos hidrocarburos. Esto de acá se libera a través del tubo de escape de los autos. Al quemar petróleo en su motor, genera el monóxido de carbono, que es muy dañino para la salud. ¿Correcto? Muy dañino para la salud. Es uno de los compuestos que están presentes en la combustión incompleta. Entonces, acerca del dióxido de carbono, podríamos decir que es un gas también respirable, funcionable, está constituido por átomos de oxígeno y de carbono, ¿sí? También se obtiene, o es un producto de la combustión, acá. Es un producto de la combustión completa, de la combustión completa. Toda combustión completa libera dos componentes, agua y CO2, ¿correcto? Por ejemplo, tengo acá el propano. Le agrego el componente oxígeno, me libera CO2 y H2O. Te das cuenta que el CO2 siempre está presente y se forma debido a los hidrocarburos al reaccionar con el oxígeno, que es un componente.
Entonces, el CO2 es parte de la combustión completa. A esto nosotros le llamamos combustión completa cuando se tiene productos al hidrógeno, al agua y al CO2, ¿correcto? Entonces, son las características principales del dióxido de carbono que tú debes conocer. Pasamos al tercer gas que viene a ser el nitrógeno, ¿sí? El nitrógeno gaseoso. El nitrógeno gaseoso viene a ser en todo caso uno de los gases más importantes que se encuentra en la Tierra, en la atmósfera. Pones ahí, se encuentra, ¿sí?, en un 78% de nuestra atmósfera, de nuestro aire. El aire es una mezcla de muchos gases que no se pueden ver. El aire contiene nitrógeno gaseoso a un 78%. Hay más nitrógeno para absorber el oxígeno, que es poco. Nosotros no podemos respirar mucho oxígeno, ya que grandes cantidades de oxígeno dañarían nuestro sistema circulatorio y no sería lo adecuado. Lo adecuado es consumir ciertas cantidades o porcentaje de oxígeno, 21%, y el nitrógeno a una mayor cantidad, porque el nitrógeno ayuda a que el oxígeno se pueda respirar, se pueda adaptar a nuestros cuerpos. ¿Sí? El nitrógeno gaseoso también se presenta ¿dónde? En la corteza terrestre. Sí, en la corteza terrestre, o sea, en el suelo, en la tierra, encontramos también el nitrógeno para el ayudo o el abono de las plantas y también para la nutrición de las nitrobacterias. Acuérdate que las bacterias son seres vivos que pertenecen al reino Monera. Las bacterias se alimentan de dos formas, o por quimiosíntesis o por fotosíntesis. En todo caso, las bacterias hacen quimiosíntesis. Ya en este caso hablamos de acerca de las nitrobacterias. Estas nitrobacterias se alimentan del nitrógeno gaseoso. ¿Sí? Muy bien. También encontramos que el nitrógeno gaseoso se puede encontrar en forma líquida. En forma líquida. ¿Sí? Al encontrarse en forma líquida es, al igual que el dióxido de carbono, muy peligroso manipularlo. Hay que tener mucho cuidado con el nitrógeno gaseoso en forma líquida, ya que al estar en forma líquida también es una temperatura muy baja y puede causar quemaduras criogénicas. ¿Sí? Quemaduras criogénicas, o sea, quemaduras por frío. Pero no necesariamente, es un poquito más leve que el dióxido de carbono. A menos se puede introducir pequeños objetos, por ejemplo una galleta, y la puede endurecer en forma, casi como que si fuera de concreto, de metal, incluso de vidrio, por ejemplo. Se podría hacer eso. Y se ha notado, se ha podido, en todo caso, introducir galletas o panes dentro del nitrógeno gaseoso y ver cómo las endurece de una manera muy rápida, ¿no? Debido a la cantidad de baja temperatura que posee. ¿Sí? Entonces, el nitrógeno gaseoso también notamos que el nitrógeno gaseoso tiene un número atómico. ¿Número atómico de cuánto? De 14, ¿sí? Aproximadamente el número atómico de 14. ¿Quiere decir que químicamente posee 14 protones en su composición? Sí, 14 protones en su composición. El nitrógeno gaseoso se representa con N2. Acuérdate que químicamente el nitrógeno gaseoso pertenece al grupo de los nitrogenoides, por el cual tiene 5 electrones de valencia. Tiene 2 acá, uno arriba, uno al costado y uno abajo. 5 electrones de valencia. Estos 5 electrones de valencia se pueden ordenar también de esta forma: 3 electrones acá y 2 electrones acá, una forma mucho más sencilla. Otro nitrógeno estaría por acá, nitrógeno, el nitrógeno con 5 electrones de valencia. Como yo quiero llegar al octeto, este nitrógeno se va a unir de manera correlativa con el otro nitrógeno, compartiendo los electrones, formando un enlace covalente triple. ¿Ves? Forma un enlace covalente triple. Tiene 6 acá más 2 serían 8. Y el de acá también, mira. El de acá tenía 5 más 3 que comparte serían 8. Los dos están llegando al octeto, formarían una biomolécula inorgánica muy estable. ¿Sí? Entonces, al tener un enlace triple covalente, les da esas características físicas que ya hemos hablado acerca de convertirse en fase líquida, de gaseoso a licuarse en forma líquida,
que sirva como nutrición en la quimiosíntesis de bacterias. También ayuda a estar para la respiración, ayuda a que el oxígeno pueda ingresar mejor al sistema respiratorio, a los alvéolos, ¿no? El nitrógeno es importantísimo. Tener en cuenta que el oxígeno, hablando acerca de la electronegatividad es la cantidad de electrones o es la tendencia de que átomos, en este caso los átomos quiten los electrones a otros átomos, ¿no? Arranquen electrones de su última capa, su último nivel. Esta característica representa lo que es la electronegatividad. La electronegatividad viene a ser entonces eso, es la capacidad de un átomo de arrancar electrones de otro átomo gaseoso. Ocurre lo mismo con el nitrógeno, con el oxígeno, más que todo. El oxígeno tiene una electronegatividad, aproximadamente una electronegatividad de 3,5. Esa es la electronegatividad del oxígeno. Tú vas a buscar en internet la electronegatividad del nitrógeno. Puedes encontrar también la electronegatividad del carbono, muy separado porque el dióxido de carbono posee dos electronegatividades, del oxígeno y del carbono, ¿correcto? Entonces ahí puedes encontrar la variación de electronegatividad, ¿sí? Entonces, tener en cuenta bastante que la electronegatividad es cuando, ¿sí?, se quita un electrón de valencia. Eso vendría a ser, ¿no? Cuando se arrancha, cuando se quita de su última capa, cuando un átomo le quita a otro un electrón de valencia. Entonces esa es la cantidad de electronegatividad que puede ingresar, ¿no? Y acuérdate que la electronegatividad es mayor en los no metales que en los metales. Los metales son pocos electronegativos, ¿sí? Debido a que tienen carga positiva, tienden a perder electrones. Entonces esa sería la explicación acerca del nitrógeno gaseoso, ¿no? Algunas características muy importantes de él, que sirve también para la respiración, que no lo he colocado acá. Sirve para la respiración. Tener en cuenta que la respiración es vital en los seres vivos. Sin nitrógeno, sin dióxido de carbono, sin oxígeno no podemos vivir, no podemos coexistir en la Tierra, ¿sí? El nitrógeno gaseoso se encuentra en todo el planeta de maneras muy susceptibles. Muy bien. Entonces, hablando acerca de ello, podemos notar algunas preguntas que podríamos responder sencillamente. Las planteé en tu separata, espero que las puedas responder luego. Acuérdate, ¿no? Así, cosas puntuales. Enlace químico de nitrógeno gaseoso, enlace triple covalente. Enlace químico del oxígeno gaseoso, doble covalente, ¿no? El dióxido de carbono, ¿dónde se encuentra? Se encuentra en el aire, lo expulsamos, sirve para la respiración, se convierte en hielo seco a menos 67 grados Celsius, ¿correcto? Al punto de fusión del nitrógeno es menos 210 grados Celsius, también tenemos esa información que nos serviría. Punto de fusión del nitrógeno, menos 210 grados Celsius. Tenemos la electronegatividad del oxígeno, que es la electronegatividad, la tendencia de un átomo de quitarle otro electrón a otro átomo gaseoso, ¿sí? Esa es la electronegatividad, tendencia a quitar electrones, ¿no? El oxígeno tiene una electronegatividad de 3,5, ¿no? El dióxido de carbono es un producto de la combustión completa. El oxígeno gaseoso es el comburente de una reacción química, de una combustión, ¿sí? Y así son preguntas puntuales que tú tienes que responder acerca de las biomoléculas inorgánicas, ¿sí? En el tema de biomoléculas inorgánicas, más adelante hablaremos de las biomoléculas orgánicas, donde conoceremos a los carbohidratos, a los lípidos, a las proteínas, a las vitaminas y a los ácidos nucleicos, ¿correcto? Entonces, esta breve información te va a servir para ti, para más o menos comprender lo que está a tu alrededor, que lo que te produce a ti existencia, vida. No, aparte de esto, también encontramos a las sales, ¿sí? Las sales son ya compuestos más avanzados. Tenemos diferentes tipos de sales. Tenemos a las sales aloideas y a las sales oxisales. Las sales aloideas son aquellas sales que están formadas solamente por un metal y un no metal. Un ejemplo muy claro es el cloruro de sodio. Cloro y sodio, cloruro de sodio. No tienen oxígeno en su composición. Cuando las sales poseen oxígeno, por ejemplo el carbonato de
calcio, el carbonato de calcio, tiene oxígeno en su composición, entonces es una sal oxisal, ¿te das cuenta? Otra aloidea puede ser el cloruro de potasio, otra sal oxisal puede ser, por ejemplo, puede ser el carbonato o el nitrato. ¿Sí? El nitrato de sodio también puede ser, el nitrato de sodio. Otro puede ser, por ejemplo, el sulfato de cobre. El sulfato de cobre. Ahí está, este es el sulfato de cobre. Curso 4 puede ser el sulfato de cobre, ¿no? Puede ser también el cloruro de amonio. El cloruro de amonio es sustancia también aloidea, salaloidea, y así hay muchas sustancias que pueden componer. Una sustancia muy importante es el nitrógeno. Acuérdate que el nitrógeno se encuentra de forma química en el ser humano, también en la urea. Acuérdate, la urea es NH2CO, NH2, su fórmula química. Ten en cuenta que tiene hidrógeno, carbono, oxígeno, ¿te das cuenta? El urea, siendo un compuesto orgánico, presenta componentes inorgánicos que le dan vida. ¿Te das cuenta? En la biología avanzó a un nivel tan avanzado en el cual antes solo se conocía así puntos precisos. Clasificación de animales, seres vivos, definiciones. Ahora conocemos más acerca de la biología microscópica y la biología macroscópica, desde lo ecológico a lo biológico y a lo atómico. ¿Sí? Donde vamos a combinar conocimientos de química para poder explicar conocimientos de biología, ¿sí? Que relacionan en este caso a partículas o en este caso a moléculas que van a componer organismos vivientes o compuestos que forman o elaboran otros organismos, ¿sí? Eso sería entonces el tema de biología. Espero te haya gustado y espero que puedas responder las preguntas que se te ha planteado en la separata que se dejó en el grupo WhatsApp. Muy bien.